todos y a todos. Mi nombre es Hernán Castro. Eh, Durante estos próximos 4 días, pero 3 de 4, vamos a estar juntos mirando dos cuestiones que son sumamente esenciales. Una tiene que ver con el tema de la normativa respecto a los servicios locales y fundamentalmente un poco aclarar cómo va a ser el traspaso tanto de recursos humanos o de personas, ¿no es cierto?, como también el traspaso, ¿no es cierto?, de infraestructura y equipamiento, que es una de las cosas que siempre a las personas que van a postular a un cargo dentro de los servicios locales les interesa y que vienen, ¿no es cierto?, o bien de un DAEM o bien de una corporación. Y por otro lado, vamos a mirar algunos conceptos que son bastante importantes a la hora de gestionar un servicio local, como es la calidad de la educación y como es también el llegar a una nueva institución que debiera tener un sello distinto a lo que son los DAEM, pero que está en construcción. Es decir, se parte desde cero, por lo tanto, ya hay que armar una identidad y una forma de trabajar. Eso es lo que fundamentalmente vamos a ver. Yo voy a compartir ahora la pantalla para que eh, veamos las presentaciones que... ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bien, vamos a mirar hoy día los principales antecedentes, ¿no es cierto?, de la ley 21.040, que es la ley que crea el sistema de educación pública en Chile y contempla la creación de 70 servicios locales, ¿ya? Eh, hay antecedentes que la ley tiene y que son importantes recalcar, pero antes de eso yo quiero hacer unas 3 preguntas a ustedes, un poco para poder también saber qué tanto saben de los servicios locales, pero fundamentalmente qué opinión tienen. Lo otro que les quiero decir también que en estos 3 días que vamos a tener estas sesiones de trabajo, yo les pido que con suma confianza pregunten, ya no hay peor cosa que quedarse con la duda, y si alguien tiene que hacer alguna, o dar alguna opinión o hacer, ¿no es cierto?, algún comentario, también lo puede hacer, no hay ningún problema. La primera pregunta, ¿qué antecedentes tienen ustedes respecto a la estructura, funciones de un SLEP, comparando esta estructura y funciones con la de un DAE en una corporación municipal? ¿Alguien tiene alguna referencia al respecto? Me dijeron que era muy participativo, así que, Carmen Valenzuela, ¿usted conoce algo de la estructura de los servicios locales comparándolo con los de un DAE en una corporación? Buenas tardes. Buenas tardes. Vagamente, porque dependeríamos de una nueva administración, ¿Ya? una nueva orgánica institucional ¿Ya? creada especialmente para dirigir la educación pública, digamos. ¿Y qué sabe de lo de SLEP que sea distinto a la de los DAEM o de las corporaciones? El financiamiento que viene de la glosa presupuestaria de gobierno, digamos, ya no dependen de los municipios. Eh, ¿Ya? Bien. Eh, ¿Y qué otra? Bueno, y todo el funcionamiento y la orgánica cambia ¿Ya? 100%. Los funcionarios tienen un nuevo sostenedor, por decirlo así, que está Ya. asociado a la dirección. Pero en términos de funciones se parecen mucho a la de un DAEM, ¿no es cierto? Sí, sí, se debieran parecer, pero los cargos son muy distintos y las funciones son más específicas. Ya. Perfecto. Bien. Catherine Garcés, usted levantó la mano. Sí, yo, bueno, tenía que en el fondo, claro, los SLEP, como dijo mi compañera, son dependientes del ministerio y en el fondo del Servicio de Educación Pública, las corporaciones dependían del municipio en estricto rigor, por así decirlo. Que el SLEP también tiene una gestión más pública y, y bueno, el SLEP también administra varios municipios juntos, es más el ámbito más territorial. En cambio, las Ya. corporaciones o DAEM son de una sola comuna, en Perfecto. este caso. Perfecto.
A ver, entonces para recapitular, Carmen nos planteaba la idea de que efectivamente hay un nuevo régimen, ¿no es cierto?, financiero que tiene que ver con la ley de presupuesto y que esto tiene que ver con un trabajo anual. Dicho sea de paso, una de las grandes dificultades que enfrentan los servicios locales, o que enfrentaron los servicios locales, es justamente que los montos que no se gastan se tienen que devolver, que con el DAE en la corporación no ocurría. ¿Ya? Y por otro lado, también habla de estructuras específicas, que también es bastante importante mencionar, y que tienen que ver, por ejemplo, con una especialización en varios ámbitos, como es, por ejemplo, el apoyo técnico pedagógico en los colegios, con UATP, que es una de las unidades, y también con infraestructura educacional que antes estaba alojada generalmente en el CEPLAC del municipio, aquí va a estar dentro del SLEP. Y Catherine nos hacía mención a que la unidad territorial que va a atender es mucho más amplia, ya pudiendo llegar, por ejemplo, en el caso de algunos SLEP, a 7 u 8 comunas, dependiendo del volumen de esas comunas. Y por otro lado también, ¿no es cierto?, hay un cambio sostenedor que ella dice que pasa a ser parte del ministerio, yo ahí hago un alcance, pasa a ser parte de la Dirección Nacional de Educación Pública. El ministerio está, ¿no es cierto?, por sobre la dirección, pero los SLEP dependen directamente de la Dirección Nacional de Educación Pública. ¿Ya? Profesor, Dime. hay alcances en el chat. Acá Carla ¿Ya? dice que es un servicio centralizado con dependencia de la DEP. La diferencia que tiene que ver con que dependemos directo del Mineduc y pasamos a ser parte de la administración del Estado. Nos regiremos por estatuto administrativo. Y José comenta, tengo entendido que van concurso por alta dirección pública y los cargos después son como todos bases, pero lo va determinando el director. Norma comenta, también tiene un foco pedagógico y finalmente Carolina dice, en esta nueva forma de administrar la educación existe la figura de director ejecutivo. Bien, todos esos comentarios bastante bien, ¿ya? Incluso Norma se menciona ahí al foco pedagógico, que también lo vamos a ver acá, y que es cierto. Ya, hay una segunda pregunta que ahí, que también se las quiero plantear, que es desde el conocimiento que ustedes tienen, desde los servicios locales, por supuesto. ¿Ustedes creen que los SLEP aportan a la mejora educativa? Y esto lo coloco en relación a lo que hacían los DAEM, o hacen los DAEM y las corporaciones municipales. ¿Hay un aporte a mejorar la calidad de la educación? César, César Salazar, ¿está por ahí? No está. Aide Barrientos, ¿qué cree usted? Hola, profe. Soy Norma. No sé si se La Norma, escucha. así, Eh, pedir bueno, la palabra, ¿ya? la voy a pedir ya que los otros Sí, no está bien, podían contestar. está Bueno, bien. comentarle que efectivamente la instalación del servicio local tiene un foco pedagógico y yo creo que eso apunta directamente a la mejora de los resultados. Los sistemas DAEM o corporaciones, el foco era más en la administración de los establecimientos. Entonces aquí viene un componente nuevo. Ahora, en el caso de nosotros, por ejemplo, que somos el DAEM de Puerto Montt, nosotros teníamos un equipo técnico pedagógico amplio y grande que hacíamos o hacemos hasta el día de hoy, ya los poquitos que vamos quedando, un acompañamiento técnico pedagógico a los establecimientos y los apoyamos en distintas áreas. Entonces, en la mejora de los resultados académicos, también en el acompañamiento del PME, de esa forma trabajamos nosotros. Ahora entiendo que el servicio local busca lo mismo, mejorar los resultados de los aprendizajes. Ya, y en estos últimos 8 años, ¿qué muestran los resultados de aprendizaje de los SLEP en relación a lo de los DAEM y corporaciones? ¿Tiene Bueno, algún según lo que dato? había dicho el ministro, es que ha mejorado los resultados. Ya, perfecto. O sea, Esos son los reportes que ha entregado el ministro. sí, el O sea, lo CIMSET, que obviamente a partir de los informes a nivel nacional. No es sí, que él lo diga porque sí, sino que hay un fundamento al respecto. que es solamente el CIMSET, no hay otro. Ya, Es que, mm, es que en Chile se mide calidad con el CIMSET, no se mide de otra forma, lamentablemente. ¿Ya? igual, Y que eso, igual, igual encuentro que el diagnóstico del día ha tenido como
una mayor repercusión en la escuela y hay un foco por mejorar los resultados de aprendizaje a partir desde allí, Sí, desde el el día, día. sí, la prueba de día es un instrumento que es solamente de carácter formativo, ¿ya? O sea, no tiene ninguna repercusión en definir si un colegio lo hace mal, más que solamente el dato que entrega la prueba. Pero al final se clasifican los colegios y se establece, ¿no es cierto?, esos rankings a partir justamente del CIMSE. No estoy diciendo que el CIMSE sea correcto, yo lo que estoy diciendo es lo que ocurre en la realidad, ¿ya? De hecho, la ley, ¿no es cierto?, del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la 20.529, establece que cuando un colegio en más de dos ocasiones está ubicado en la categoría insuficiente, el colegio es cerrado, ¿ya? Hasta la fecha no se ha cerrado ningún colegio en Chile. ¿Mm? Pero está Profe, bien, pero igual no hemos sido categorizados desde el 2019, desde allí que estamos sin categorización. sí, sí, pero de todas maneras, la ley sigue vigente como tal, a eso me refería, ¿ya? Catherine, usted ya ha levantado la mano. Sí, también la había levantado. Justamente lo que decía que, claro, se han visto avances por el CIMSE comparado con los establecimientos que dependen aún de las corporaciones. Pero también el otro día, no me acuerdo, hace como un mes leía en una nota del Ministerio de Educación que también han mejorado en los avances de indicadores de asistencia escolar y también en la disminución de la desvinculación escolar. Entonces, sí sugiere también mejoras en la retención, en el fondo, y en la continuidad de la educación. Eso. Catherine. Isidro, ¿hay algo en el chat? Sí, Joana dice, yo creo que sí, lo he visto en el SLEP de Santa Corina. Nadia dice, yo creo que sí, porque se filtran muchos recursos en un DAEM, por ejemplo. Carla comenta, creo que sí, yo lo veo desde el punto de vista de la mejor utilización de los recursos. Se le da un foco a lo que busca el Estado y no en lo que quiere el municipio o la corporación municipal. José dice, yo espero que sí, pero se hace más difícil considerando la logística del sector a cubrir. Ahora, si viene de la mano de una estructura más nacional y orden de recursos y objetivos más específicos, sin duda será un aporte. Y Carolina dice, en mi opinión, si bien es cierto, existe un área de apoyo pedagógico, también hay un foco de eficiencia y eficacia en el uso de recursos. Hay experiencias como en el norte donde han existido bastantes dificultades para que el SLEP funcione de forma más óptima. Perfecto. El penúltimo comentario de quién era De José. y José qué es Segovia. lo que decía, qué es lo que decía José, perdón. Yo espero que sí, pero se hace más difícil considerando la logística del sector a cubrir. Ahora, si viene de la mano de una estructura más nacional y orden de recursos y objetivos más específicos, sin duda será un aporte. Ya, perfecto. Bien. Alejandro Santi levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que yo tengo mis dudas respecto al tema. Yo lo he venido siguiendo el tema del SLEP hace bastante rato y yo creo que depende mucho de cada territorialidad, de cada sector, de cada realidad. Nosotros, por lo menos en la provincia y en la comuna de San Antonio en particular, donde yo trabajo, que es DAEM, nosotros hace rato que desde el 2015, 2016, antes que lo hiciera el ministerio, hemos estado trabajando en el contexto, digamos, de la mejora de asistencia, entendiendo que la asistencia es tremendamente importante para propiciar mejor y más aprendizaje, y por otro lado también el recurso que obviamente sigue siendo entregado justamente por este ítem a los establecimientos educacionales. En el contexto de la lectura, en el contexto también de los resultados CIMSE, nosotros estamos por sobre nuestros establecimientos educacionales, eh, la gran mayoría de los colegios particulares subvencionados. Entonces yo creo que ahí depende de mucho la realidad. Y en el contexto de los SLEP, como bien decía una colega por ahí, la verdad es que hay algunos que han tenido bastante inconveniente. Y acá hay un tema particularmente con la elección de los directores ejecutivos. Yo participé en el último concurso que hubo y la verdad es que el perfil que creó la comisión del SLEP para el director o director ejecutivo iba por un camino y la dirección, la alta dirección pública iba por otro, eligiendo una persona más desde el punto de vista más de administrador de recursos, más que desde el espíritu de
lo que es el ámbito técnico-pedagógico. Entonces yo creo que ahí hay una dificultad bastante grande y lo otro es que en los primeros SLEP el problema que hubo es que, claro, digamos, no se consideró a los funcionarios y funcionarias de las corporaciones o de los DAEM, y eso también trajo muchas dificultades a quienes ingresaban por primera vez a trabajar en el ámbito de la educación pública. Entonces, la verdad es que es muy dispar bueno, como es nuestro país en general, digamos, las realidades que tienen los distintos SLEP. Respecto a los resultados, es lo que dice el ministerio y es lo que tiene que decir, pero a mí me caben tremendas dudas respecto a si realmente los mejor o no, porque como también decía un colega, hay un problema con el territorio, hay un problema que se genera, digamos, en la llegada que tienen los SLEP con los distintos establecimientos educacionales por la cobertura territorial. Nuestro territorio es bastante amplio, va a abarcar 7 comunas, somos 6 dentro de una provincia y nos incorporan otra que pertenece a otra provincia, y eso va a dificultar aún más el poder llegar, digamos, con un acompañamiento más cercano, como lo hacían particularmente los DAEM. Ok, buen análisis en términos generales, ¿ya? Solo un dato, y aprovecho que Alejandro también habló a propósito de la pregunta que sigue, que tiene que ver con virtudes y fundamentalmente con nudos. Los 11 primeros SLEP que se crean en Chile, lamentablemente, tienen directores que son más bien gente que venía del retail y sin conocimiento en el trabajo público, como también lo mencionaba Alejandro, y lo mismo los subdirectores. Ahora, el perfil que efectivamente elabora el comité directivo del servicio local eh, tiene que ver por una parte con las características propias del territorio, pero también es un perfil que es discutido con la BEP. O sea, no es que el comité local por per se arme ¿cómo se llama? El perfil y nadie se lo revise, ¿ya? Quiero hacer ese alcance. Ahora, lo importante es que pueda cubrir efectivamente los requerimientos de un director para y ahí me meto a otro tema, para un servicio local con ciertas características territoriales, ¿ya? Y culturales. Ahora, ahí hay un desafío. Todos los que lleguen a trabajar en un servicio local, y especialmente quien dirige ese servicio local, va a tener que armar una suerte de modelo de gestión para las características de ese territorio. A lo mejor no va a tener solo una suerte de casa central, sino que también va a tener que tener una delegación. Creo que Carmen parece que era de Puerto Montt. En el caso de Puerto Montt, por ejemplo, está el fenómeno Chaitén. Y ahí lo más probable es que a lo mejor por las distancias y por lo que cuesta llegar de Chaitén a Puerto Montt y viceversa, va a haber que tener una delegación para que agilice la gestión. Y ahí no hay una receta, porque todos los territorios tienen distintas características y culturalmente son distintos. Entonces, el desafío de poner la estructura del servicio local primero y luego de cómo esa estructura tiene un modelo de gestión es justamente uno de los desafíos y que ustedes van a ser parte justamente de aquello. Entonces, desde esa perspectiva, creo que a mí por lo menos me hace mucho sentido lo que se plantea, pero también considerando estas singularidades que, primero, no son replicables en todos los servicios locales y, en segundo lugar, la estructura va a obedecer a la dispersión geográfica de los colegios, al volumen de matrícula, al volumen de profesores, asistentes de la educación, ciertas características, ¿ya? Y en eso, todos los comentarios creo que apuntan a eso. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario antes de pasar a la próxima lámina? Que esto es la parte introductoria para poder saber, y los veo con bastante conocimiento por lo demás. Profe, me gustaría hacer una observación. Yo creo que la estructura no sé qué tan flexible pueda llegar a ser. Nosotros no solamente tenemos problemas en el caso de Puerto Montt o el servicio local del Reloncaví, la dispersión territorial y lo fragmentado que está nuestro territorio, sino que también la conectividad. Y no solo con la conectividad vial, sino que también de Internet. Entonces, claro, a lo mejor desde Santiago podrían decir, se pueden armar reuniones de red online para abordar los temas técnico-pedagógicos. Estoy dando un ejemplo.
pero no necesariamente se puede concretar de esa manera. O sea, hay muchos colegas de FUTA, cuando hacemos reuniones así con otras comunas, que no se pueden conectar. Y es muy Sí. complejo que lleguen a Puerto Montt. Entonces el desplazamiento pueden pasar días en que tú no puedas llegar a la escuela. O, por ejemplo, cómo abasteces a esas escuelas de ciertos insumos, ¿me entiendes? Entonces creo que es complejo y que debería flexibilizarse un poco más al respecto. Pero, A ver, pero bueno, yo creo que también en la marcha se van a ir ajustando, se va a ir ajustando la ley, la normativa. primer dato que quiero dejar instalado en la cabeza de ustedes es que no hay nada que comience de una forma perfecta. Ya siempre esto, y tú lo dijiste, Norma, ahí al pasar, y que me parece bien, esto va a irse, va dentro de un proceso de mejora continua. Es decir, es imposible pensar que la estructura de una va a dar respuesta a todo. Es imposible pensar de que la cantidad de funcionarios que tenga el servicio local en esa casa central vaya a dar respuesta a todo. La estructura de los servicios locales viene dado de la DEP. No todos los servicios locales tienen el mismo número de funcionarios por las características que les mencionaba. Pero sí el servicio local podría crear, siempre, sin ir a consulta a la DEP, una delegación. ¿Ya? Si efectivamente se requiere largos pasos de desplazamiento, ¿no es cierto?, de muchos kilómetros o de cuestiones que son muy adversas a la hora de enfrentar la geografía del territorio, se puede generar eso. Pero aquí hay una cuestión que también es un desafío. Efectivamente, cuando tú hablas de Internet, aquí van a ser súper importantes las redes y ver de qué forma, por ejemplo, el GORE puede financiar algunas iniciativas que permitan efectivamente poder tener una mejor y mayor cobertura del trabajo del servicio local con los respectivos establecimientos. ¿Ya? A lo mejor lo que no vamos a poder mejorar son las carreteras, la locomoción, que a eso se refiere, entiendo, Norma, cuando hablaba de conectividad, no la falta de camino, sino que la falta de movilización y de las condiciones sobre las cuales también uno se va a mover en ese camino, lo hace más difícil. Pero ojo, esa realidad es así con o sin servicios locales, con o sin DAEM, con o sin corporaciones. Aquí tiene que haber y en eso sí concuerdo con Norma, tiene que haber un paso sustancial para que efectivamente el servicio sea capaz de tomar decisiones por sí misma respecto a las características que tiene que enfrentar, ¿no es cierto?, en tu territorio. Características que van de la perspectiva geográfica, como les decía, también como de la perspectiva cultural. Entonces, ese es un aprendizaje que va a tomar un tiempo y que hay que asumirlo. A lo mejor nos va a pegar algún cabezazo en ese servicio local, pero ese cabezazo nos va a permitir también ver con mayor claridad de qué forma se puede gestionar. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguien más. Profesor, en el chat, Ariadna dice, desde la estrategia nacional es necesario que cada SLEP construya su proyecto pedagógico contextualizado. Joana dice, en SLEP de Reloncaví se comprometió el gobierno a tener oficinas locales, una por comuna. Y Jocelyn comenta finalmente como nudos críticos en su implementación en generar coordinación en la gestión administrativa y los apoyos técnicos pedagógicos en territorios tan extensos. En el caso de Los Cerezos son 11 comunas, con una dispersión territorial de cordillera a la costa. Como señala Norma, ya en la propia comuna hay dificultades de conectividad, tanto de acceso a Internet y transporte público. El desafío de los equipos de los SLEP está en fortalecer la capacidad de trabajar de forma intersectorial y ministerial. Perfecto. Yo solo, y comparto eso, solo lo que me saltó la duda, y yo lo quiero enfatizar, es muy difícil que se tenga, ¿no es cierto?, una oficina, una delegación en cada comuna. Eso no va a ocurrir. Ya, no va a ocurrir. Lo más probable es que se defina estratégicamente o de una perspectiva geopolítica dónde instalar una delegación, o pueden ser dos, pero eso va a depender mucho de esas características. Jocelyn, Profesor, hola, buenas tardes. buenas Pero tardes. yo siento que más allá de todo lo que dicen mis colegas, no están los tiempos como para jugar con educación. Así como hay que ver en la marcha, estamos preparando, se va a tener que ir viendo con el tiempo. Yo creo que esto fue una política, esto es política, educación es política, y se tuvo que haber tomado una decisión
como más transversal, más amplia, y analizar nuestro territorio. O sea, yo creo que acá hay un presidente y un ministro que al asumir esto, al enfocar esta idea y traspasarla a los siguientes gobiernos, tuvieron que haber analizado cómo es nuestro territorio y cómo lo vamos a abarcar frente a este traspaso. Y no tuvieron mesura en esa decisión y no se dieron cuenta que Chile es un país tan largo, con tantas distancias, que no se focalizaron en eso. Yo he escuchado de reuniones de acá del SLEP de Arloncaví que venía gente de Santiago y ellos por mapa pensaban que, no sé, de Puerto Montt a Futaleufú, que por tiempo, quizás pueden ser 6 horas, ellos pensaban que era llegar 6 horas en un día, iban, gestionaban y después podían volver. Y después se dieron cuenta las complejidades del transporte, de que no es solo andar por tierra, sino que también por agua, a veces por avión. Entonces, creo que fue una mala idea de la política hacer un traspaso sin darse cuenta a qué establecimientos iba a afectar, a cuántos niños iba a afectar las decisiones que se estaban tomando. ¿Por qué usted dice de que se tomó una decisión sin considerar esas variables, las últimas que nombró, a cuántos niños se afectaban, lo del territorio? Porque ¿Cuál es, perdón, para terminar, cuál es el fundamento que usted tiene para, pero no suyo, sino que la evidencia para decir eso? la evidencia es que yo tengo familia en Futaleufú y en Chaitén, y lo No, veo no, constantemente. no hablo de eso, hablo de lo que usted, y yo respeto la crítica por lo demás, de la crítica que hace de que dijo el presidente y el ministro toman decisiones ya sin conocer. ¿Dónde se fundamenta eso? Se fundamenta en las reuniones que se han estipulado, por lo menos acá en el SLEP de Reloncaví, las primeras reuniones frente a la ignorancia de no saber cómo llegar a Chaitén, cómo llegar a Futaleufú frente a la gente de Santiago. Ellos lo demostraron en las reuniones. Entonces, ese Sí, va a mi punto pero de ignorancia. yo le tengo que comentar que efectivamente se hizo un estudio súper concienzudo respecto de dos grandes variables: el volumen de estudiantes y el número de escuelas versus la dispersión geográfica de esas escuelas. ¿Ya? Y efectivamente, y en eso usted tiene toda razón, efectivamente, luego de eso quedó, por ejemplo, un SLEP como el que usted menciona, que es el de Reloncaví, en donde efectivamente las complejidades geográficas ameritan a lo mejor vuelvo a repetir, un modelo de gestión que sea distinto para atender a todos esos lugares, ¿ya? Y especialmente a Futaleufú, en el entendido de lo complejo que es llegar, de lo crudo que es el invierno, y lo difícil que es también, ¿no es cierto?, la accesibilidad. Toda la razón. Lo que sí creo, y ahí uno tiene que, en política pública, y entender que es política, claro, siempre hay una mirada ideológica detrás de cualquier política, pero cuando hablamos de política pública, son políticas que tienen y que fueron consensuadas, por ejemplo, en el Congreso. Si alguien me puede decir, mira, que resulta que los diputados y los senadores no tienen idea de educación, sí, puede ser, pero ahí es donde se debeten las leyes. Y allí se escuchó a mucha gente en las comisiones de educación, tanto bicameral como de la Cámara de Diputados del Senado, respecto a las posiciones que hayan al respecto. Y había una fuerte, yo diría, a ver, ¿cómo lo digo para que se entienda así como tiene que entenderse? Hay un fuerte componente de poder sacar la intervención política que tenían los alcaldes en nombramientos y en pagar favores políticos dentro de los DAM y corporaciones. Y en donde muchas veces esto implicaba un problema de financiamiento de muchos municipios. O sea, podemos ver varios casos en Chile que tienen que ver con estas características, ¿ya? Pero ese es ¿cómo se llama? El imperativo del deber ser, en el entendido que hay que tomar una decisión. Y la decisión fue hacer los cambios ahora. Ahora, ¿qué creo que influyó mucho? Yo creo que el tema de Atacama efectivamente fue un tema que, si uno mira y conoce bien el contexto, allí hubo una mala gestión, no una falta de recursos, mala gestión. Y Porque 50 kilómetros más allá no, 100 kilómetros más allá hay otro servicio local y que lo hace súper bien, súper bien.
Entonces tiene que ver con lo que ustedes mencionaban, que es la forma en la cual se va a enfrentar este desafío, ¿ya? Eh, y que reitero, no va a estar exento de dificultades. O sea, se va a haber dificultades y es importante hacerlo ver. ¿Ya? Lo interesante es cómo se superan esas dificultades. ¿Ya? Perdón, Alejandro había levantado la mano. Ahí está. Sí, mire, qué bueno que se da esta discusión. A mí me encantan estas discusiones A mí porque también. la semana pasada creo que era un poco más técnico, estuve a punto de hablar de este tema, pero en realidad creo que ahora se da la oportunidad. Y claro, efectivamente esto tiene que ver mucho con tema político. Ahora, nada nos asegura que no se vuelva a repetir lo que ocurrió justamente y el por qué se toma la decisión de sacar la administración de los municipios, que se entiende. Y voy a insistir en el caso a caso, porque hay casos de corporaciones y Sí, por municipios que lo supuesto. hicieron muy bien. Pero sin embargo, hemos tenido SLEP, donde se han sacado prácticamente a los directores ejecutivos y se han puesto operadores políticos igual. En Valparaíso está ocurriendo. Entonces, nada nos asegura, digamos, que finalmente termine ocurriendo eso. ¿Ya? A mí lo que me preocupa es que si hablamos de política, y esto no tiene que ver con hacer ni propaganda política ni nada, pero tenemos que analizar el contexto político actual. Y la realidad es que tenemos un candidato que obviamente ya dijo que iba a reformular los SLEP. Entonces ahí mi pregunta es, bueno, Ojo, perdón Alejandro, solo un comentario. Él no sí, puede reformular los CELEP. es Nadie. que, es No, que, porque es materia de ley. ojo, es que en materia de ley, Hernán, hay que revisar qué es lo que está pasando en el Congreso y cómo va a quedar configurado. A ver, pero esa es otra cosa, Alejandro. Yo también quiero ser Sí, bien franco con usted. Acaba de ser aprobado el viernes pasado la ley miscelánea que va a ajustar una serie de problemáticas que tienen los servicios locales y la Dirección de Educación Pública. ¿Ya? Y fue aprobado también en la Comisión de Educación del Senado. Ahora va a entrar, ¿no es cierto?, a votación en el Senado. Entonces, desde esa perspectiva, sería interesante, y lo dejo lanzado, lean lo que viene en esa ley miscelánea, que hay cosas bien interesantes, porque la ley efectivamente tenía debilidades. exacto, Tenía una debilidad, por ejemplo, que tiene que ver con el exceso de autonomía que tenían los servicios locales respecto a la DEP. Exceso. Y que si uno mira el momento en que se legisla, a lo mejor era justamente el poder darle mayores atribuciones. ¿Ya? Yo no voy a pronunciar respecto de los operadores políticos. Uno tiende a pensar que efectivamente allí debiera llegar gente que lo hace bien. Sin embargo, ¿no es cierto? Lo que sí puedo garantizar, y esto es una cuestión que también es súper relevante, es que va a haber mayor control social sobre el actuar de un director de un servicio local. Y esto tiene que ver con el comité directivo y con el consejo local. es ¿Ya? lo que se espera, exactamente. Sí, a lo que voy yo es que hay que Entonces, tener por ojo eso, porque obviamente uno lo que espera es que si nosotros vamos a traspasar a un servicio, esperamos que el servicio justamente empiece a operar en función de lo que todos queremos, que es la mejora de la calidad absolutamente. de la educación. O sea, Pero, yo suscribo eso con usted. Lo claro, suscribo, pero eso no significa que no tengamos problemas. Eso es lo que quiero sí, plantear. no, si en eso estamos claros. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con la colega que planteó que creo que no están los tiempos como para que estemos haciendo pruebas ni estar utilizando la educación, digamos, finalmente como conejillo de Indias para establecer una política que debió haber cambiado hace rato. O sea, hoy día veía, por ejemplo, las carreras mejor pagadas a nivel nacional y la pedagogía no aparece por ningún lado. Entonces ahí ya tenemos un problema de base que tiene que ver con los Bueno, docentes, que son el alma de la educación. ahí hay una contradicción porque la sociedad le da mucha importancia a la educación, sin embargo, el reconocimiento de quienes trabajan en la educación no se condice con esa relevancia. Exacto, esa ¿Ya? es la realidad. Entonces, Entonces, por eso yo claro, digo, hay que tener ojo ahora, que esperamos que todo vaya para allá, en el fondo, que sí, vaya una mejor calidad de educación y que obviamente se mejore la formación de los chicos. muy de acuerdo. Ahora, creo que también antes no hubo ni los pantalones ni las faldas, voy a ser así de claro, ni los pantalones ni las faldas para hacer un cambio de estas características. Y más allá de quien lo haya hecho, yo creo que llega un minuto que los acontecimientos en el sistema educativo son de tal gravedad que hay que tomar una decisión. ¿Ya? Ahora, como cualquier orden de cosas, el tiempo nos va a dar eh, la respuesta si efectivamente la decisión fue la correcta o no. Yo también estoy de acuerdo
con que no se debe jugar con la educación, ¿ya? Pero también miremos ya lo que ha pasado en una serie de municipios en donde, yo te voy a poner solo un ejemplo. En el caso de San Fernando, en la sexta región, además del alcalde, fueron 38 funcionarios detenidos y estuvieron en la cárcel. 38, ¿ya? Y eso no puede ser. Y podemos mostrar una serie de otras situaciones y que ustedes a lo mejor las conocen mejor que yo en sus respectivos territorios. Entonces, es complejo. Lo que yo sí creo, que cuando uno empieza de cero, tiene oportunidad de hacer bien las cosas, ¿ya? Porque no está la cultura, o no debiera estar o la cultura a lo mejor puede estar, la cultura de cómo se venían desarrollando las cosas en esa edad o en esa corporación. Aquí se parte de cero, por lo tanto está la posibilidad de armar un buen modelo de gestión y armar también un modelo que dé cuenta de la priorización de requerimientos que van a tener los colegios. Yo creo que eso para mí es indiscutible. Jocelyn, y en la última, porque después me... Lo último, sí, para Sí. finalizar. Pero yo siento, profe, que se tuvo que haber instruido mucho mejor a la ciudadanía frente al servicio local, porque también siento que se instruyó, se entregaron ideas de lo que iba a ser el servicio local, pero en la marcha también ha ido variando un poco y también siento que el Ministerio de Educación pudo haber multado, pudo haber puesto foco en esos DAEM donde están mal, donde tienen números rojos, donde están haciendo mal uso de los fondos, donde tienen contratación de personal no adecuado para los cargos, pudieron haber multado, pudieron haber quitado quizás recursos, ya no sé, por dar un ejemplo burdo, de 100 millones, bueno, están con multa, así que van a recibir 60, y ir ordenando en cierta manera los recursos de educación. Porque, así como para finalizar. No, yo estando muy de acuerdo con usted, solo dejo una pregunta, pero no me la contesten por favor. ¿Qué pasa si usted le quita 100 millones a un municipio que a lo mejor no es muy rico y tiene problemas de financiamiento? ¿Qué pasa con esos 100 millones que no van a ir al sistema educativo? Porque van a ir a pagar la multa. Ahí hay una complejidad, ¿ya? Y yo no estoy diciendo que no se multe, ¿ya? El tema es la forma como se multa. La ley establece, ¿no es cierto?, multas por incumplimiento de la ley y las platas salen del mismo sistema educativo. Entonces mi pregunta es, bueno, si hubo una falta, ¿por qué no se hace un sumario? Si hubo una falta, ¿por qué no se paga el pecunio de la persona que cometió el error? ¿Por qué tendríamos que ocupar la plata que está destinada a la educación de los estudiantes para pagar una multa? No me contesten, yo solo lo dejo ahí pensando en lo que les decía. Bien, interesante, pero también nos va a pasar la hora, ¿ya? Bueno, algunos antecedentes que tienen que ver con la ley y a propósito de esta conversación, que a mí me parece que nos da el marco para entrar a este tema. Primero, hay un gran debate sobre educación pública. Solo un dato, si no tuviéramos los inmigrantes hoy día, la cobertura del sistema de educación público sería cercana al 27%, en donde el 60% de los 11.000 colegios que existen en Chile son de carácter municipal, y en donde más del 54% de la matrícula está en colegios particulares subvencionados. Eso no es menor. Y es delicado, porque si hay algo que a mi juicio, esto es una opinión personal también, a mi juicio es valioso para un país, es la educación pública. La educación pública es una suerte de reserva moral, ¿no es cierto?, que tiene una nación para preservar no solo la democracia, sino que también el bienestar de las personas. La educación justamente produce bienestar. Y si no tenemos una buena educación pública, esta va a fracasar. O sea, tenemos que tener una educación pública de calidad. Es decir, no importa en el colegio que estudies, pero que todos los colegios tengan el mismo nivel de calidad. ¿Ya? Y ojalá fuera un colegio que me quedara cerca de la casa para no tener que movilizarme. O sea, hay una serie de elementos que allí están. Y por otro lado, es también la cantidad de municipios, que muchos de esos no han sido públicos, han sido parte, ¿no es cierto?, de muchos problemas, ¿no es cierto?, de financiamiento dentro del sistema, y en donde la educación pública o el sistema educativo de un municipio se convirtió en una suerte de caja de pagadora de compromisos políticos, y en donde ahí efectivamente, voy a seguir lo que decía Alejandro, se contrató gente
que no necesariamente tiene la expertise para estar, ¿no es cierto?, dentro de un sistema educativo, sino que se le está dando trabajo. No es más que eso. Entonces, efectivamente, se hace un consenso que la educación pública entra en una crisis, o viene arrastrando una crisis que yo creo que se detona por ahí, por mediados de los años 2000, en donde ya la gente ve con muy poco valor la calidad de la educación que entrega, ¿no es cierto?, la educación pública, por distintas razones que no es el punto abordarlo hoy día. Por otro lado, y a propósito también de lo que decía Alejandro, aquí hubo un compromiso de todo el abanico político en tener que hacer una modificación, ¿ya? Y la idea era poder crear un nuevo marco institucional del sistema educativo, ya que variara de lo que había sido el traspaso del año 80, y por otro lado también que efectivamente se le diera un impulso de calidad que todo el mundo espera que tenga la educación pública. Asimismo, ¿no es cierto?, mirar que muchos municipios tienen que hacer un traspaso millonario de plata desde gestión municipal a educación, porque los recursos no alcanzan, y también por distintas razones se legisla, ¿no es cierto?, con leyes que no traen un financiamiento detrás, ya, por ejemplo, cito el caso de la ley TEA, ya se legisla, ¿no es cierto?, con leyes que vuelven muy permisivo el tema también de mantener quizás no buenos profesores dentro del sistema, y en esto por favor no se me sientan, ¿ya? Y en donde para sacarlo hay que hacer un sumario, y muchas veces el sumario ni siquiera termina, o bien no se llega a una sanción. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también está que esta crisis ha generado una sobredotación no solo de profesores, sino que también de asistentes en la educación, ya que es una sobredotación que en gran parte de los municipios se nota. Y por otro lado está también, ¿no es cierto?, el entender, como en algún minuto yo siento que fue en la década del 90, el enfrentar el tema educativo, más que una mirada política, ideológica, sino con una mirada de Estado. Es decir, donde todos estamos de acuerdo de que es relevante, y por otro lado, el decir también de que independiente del gobierno que esté, las políticas se vayan implementando, y se vayan implementando, ¿no es cierto?, sin esos sesgos, ¿ya? Entonces ya hay una primera mirada. Lo otro era también el crear un sistema que fuera descentralizado, el sistema educativo con los municipios descentralizados, pero también es como una suerte de feudo chiquitito que tiene una forma de operar, tiene una forma de actuar, y que es distinto uno de otro. O sea, no es un sistema educativo, estamos hablando de un sistema educativo dentro de un municipio y no más allá que eso, ¿ya? Lo otro también es poder generar a partir, y yo creo que ¿cómo se llama? La pandemia marca un giro notablemente en lo que estábamos viviendo. Esto es una opinión muy personal. Yo creo que la mirada que hoy día tenemos desde un modelo socioeconómico que impera en el país es muy individualista. Yo primero, yo segundo, yo tercero, y no hay una mirada más colectiva. O sea, de hecho, yo personalmente soy enemigo de la selección en un colegio, ¿ya? Y yo creo que el colegio debe atender a los alumnos que llegan a ese colegio, independiente de las características. Y hoy día es compleja esa tarea. O sea, uno encuentra en la sala de clase niños con TEA, niños con déficit atencional, niños que tienen necesidades educativas sociales, niños que tienen necesidades educativas educacionales, tenemos chicos que son migrantes, chicos que usan mucho la tecnología y su cabeza está puesta en la tecnología. Es decir, la pega del profe hoy día es compleja, es difícil, y cada vez se va tornando de una manera más difícil. Por lo tanto, allí es como se logra, por ejemplo, generar capacidad y competencia en los chicos para enfrentar este siglo que se nos viene. No voy a profundizar, pero un tema es la inteligencia artificial hoy día y el uso de ella, pero por otro lado, cómo formamos también buenas personas, en donde hay una convivencia que sea inclusiva, que sea participativa, perdón, que garantice la permanencia de la democracia, ¿ya? Y por otro lado, que efectivamente tengamos trayectorias de formación que sean significativas, que le den sentido a los estudiantes, que lo que están aprendiendo les va a servir en la vida. Asimismo, también se vela mucho ojo con este dato, lo voy a decir, mucho por la formación integral, velando por un desarrollo espiritual o intelectual de ahí, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico.
estimulando el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica y la formación ciudadana y los valores democráticos. Todo eso no entra a la hora de medir calidad en la educación. Solo interesa cómo te fue el lenguaje, cómo te fue en matemática, pero esto es solo una cuestión referencial y no tiene un impacto a la hora de decir si un colegio lo está haciendo bien, mal o regular. Lo único que tiene impacto es cómo me fue en el Sims. Y eso es complejo, porque no podemos ver el esfuerzo que hacen los profesores, que hacen los colegios, solo con una prueba. Hay que mirar lo que se llaman los procesos: gestión pedagógica, convivencia, liderazgo, uso de recursos. Eso es súper importante. Y si en eso lo hacemos bien, los resultados van a venir por añadidura. Ya eso también está comprobado. Entonces, esto que se pone y que suena bonito, también tiene que ser parte a la hora de medir calidad de la educación. Cuesta, porque si ustedes se fijan, es más fácil medir los aprendizajes que medir si hay o no creatividad, si hay o no capacidad crítica, si hay o no la formación de un buen ciudadano, ¿ya? Si hay un, ¿no es cierto?, un desarrollo espiritual, social, ético, moral. ¿Ya? Por eso es importante, porque la ley establece esto. Y por otro lado, también otorga un rol fundamental a los profesionales de la educación en la idea fundamentalmente de generar principios que van a estar ligados a estos nuevos servicios locales. Y por eso no es casualidad que hay un equipo que acompañe y asesore a los colegios permanentemente en el territorio. A lo mejor no es el número óptimo el que estamos viendo, pero sí creo que es una mirada que debiera hacer desde la perspectiva de poder acompañar a los profes en una labor que muchas veces la hacen solos. Perdón, Jocelyn, ¿levantaste la mano o quedó levantada? Se nos perdió la Jocelyn. Bueno, la ley establece, ¿no es cierto?, después de un gran debate, por eso le mencionaba a Alejandro que esta ley no es una cuestión improvisada. Aquí hubo debates bastante fuertes sobre el tema. Solo un dato para la causa: además de los militares, fueron los sacerdotes, fue la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, fue la masonería, fue el Colegio de Profesores. O sea, fue mucha gente a debatir sobre este tema de cómo era esta transformación de la educación pública. No fue menor el debate. Pero en la práctica lo que se quiere establecer fundamentalmente, y en donde se logró mayores consensos, fue en poder acercar al país e instalarlo, ¿no es cierto?, en una mirada de lo que hoy día están haciendo los países desarrollados, ¿ya? Esto también es súper importante. No significa copiar, significa también ponerse a la vanguardia. Por ejemplo, en Chile, el currículum es demasiado academicista, con muchas horas de clase. Si uno va a los países de la OCDE, de la cual somos parte, el número de horas es menor al que se trabaja en Chile. Y es más, cuando se trabaja para el CINSE, en vez de tener las 6 horas de lenguaje, tenemos 10. En vez de tener las 6 horas de matemática, tenemos 10. Entonces, hay mucho de academicista por sobre esto que yo mencionaba hace un rato, que es la formación integral. También está la idea de generar un sistema educacional de calidad. Sistema, y subrayo esa palabra. Es decir, que la calidad, independiente del territorio en el que estemos, sea ojalá la misma. Y no, si el municipio tiene más plata, no sé, Las Condes, Vitacura, Providencia, la educación va a ser de mejor calidad. Eso no puede volver a ocurrir, ¿ya? Pero que a la vez también, junto con entregar calidad, sea equitativo y sea inclusivo, ¿ya? No es casualidad que hoy día el número de niños TEA haya aumentado una enormidad. Más allá de meterme en las variables, es la realidad con la cual nos encontramos hoy día. A lo mejor algunos que están bien o mal diagnosticados, pero son parte de un proyecto de integración, y algunos que incluso no son parte de un proyecto de integración. Por lo tanto, el Estado debe garantizar el derecho a la educación, es decir, que todos los niños, además de tener acceso, permanezcan y egresen del sistema educativo y lo hagan con calidad. Y por otro lado, es asegurar que todos los establecimientos educacionales, y también lo quiero subrayar, se centren en los procesos educativos, ¿ya? En este modelo de gestión que tiene el Ministerio de Educación de los 4 procesos, que están alojados los estándares indicativos, están alojados, ¿no es cierto?, en los PME, en el marco de la buena enseñanza, en el marco de la buena dirección, en los estándares de desarrollo profesional, personal y social. Es decir, que allí está puesto el foco, más que ponerlo en los resultados, ¿ya? Y por eso ahí también tiene que haber una vuelta de tuerca, a mi juicio, respecto de los sentidos de la educación, con esta nueva mirada que se quiere dar de proceso. Esto significa que va a haber que cambiar el sistema de aseguramiento de la calidad.
Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya se van a crear 70 servicios locales, que son estos que están acá, y en donde van a ser parte de estos servicios locales aquellos colegios que en un determinado territorio definido se encuentran liceos, escuelas y jardines, estos famosos jardines que son jardines BTF, que administran, ¿no es cierto?, la municipalidad. Pero además de hacer este traspaso, se crean, ¿no es cierto?, dos, yo diría, instituciones de gobernanza dentro del SLEP, que son el comité directivo y que fundamentalmente tiene el deber de, además de asesorar al servicio local, al director del servicio local, también van a estar a cargo de la propuesta de nómina, ¿no es cierto?, o la terna para elegir al director, y por otro lado el de supervisar el desarrollo, ¿no es cierto?, de la gestión del servicio local, tanto de la perspectiva administrativa como técnico-pedagógica. Y por otro lado está el consejo local, perdón, en el comité directivo participan representantes de alcaldes, del gobierno regional y ¿qué se me queda? Alcalde, gobierno regional y de los apoderados, ¿ya? Y en el caso del consejo local, ahí está toda la comunidad escolar, estamos hablando de representantes de estudiantes, asistentes de la educación, profesores, directores, y que también tienen el rol de poder asesorar y orientar el trabajo del servicio local, ¿ya? Ahora, estos 70 servicios locales van a depender de la Dirección de Educación Pública, que tiene su asiento en Santiago, y educación y servicio que depende del Ministerio de Educación. La relación es solamente con la Dirección de Educación Pública en términos de lineamiento. Ahí se crea un proyecto a 8 años que es un proyecto estratégico, ¿no es cierto? Un plan estratégico de educación pública, y el vínculo con el Ministerio de Educación se hace a través de los DEPROF fundamentalmente en el territorio, ¿ya? Y esto es como la principal novedad. No voy a entrar en detalle, esto no se asusten, pero la ley está estructurada fundamentalmente hasta ahora en disposiciones generales, en un título 2 en donde se habla de establecimiento educacional, y un título 3 donde se habla de la estructura de los servicios locales, ¿ya? Un título 4 donde se habla de la estructura de la DEP, de la Dirección Pública, un título de exposiciones finales y también un título sexto de exposiciones que modifican aproximadamente 15 leyes que van a desmunicipalizar o van a traspasar los colegios, ¿no es cierto?, a los servicios locales. Ya, fíjense todo el cambio que requiere o requirió, ¿no es cierto?, hacer este traspaso. Y finalmente algunas normas transitorias que tienen que ver fundamentalmente con el traspaso. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Perdón, a lo mejor fui muy rápido, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay algo que haya quedado en la duda? En el chat, no por lo menos, profe, pero Joana decía que bueno, en la lámina anterior faltaban los colegios. ¿En qué lámina? En esta. Ahí están, pues. Están las escuelas y los liceos. Eso es lo Y único. los jardines están ahí arriba. Ujú. De hecho, los pusimos intencionalmente arriba, Joana, porque es lo relevante. Ya lo relevante está ahí, en lo que sucede en los colegios, en los liceos, en la escuela y en los jardines. Sí, yo ¿Ya? solamente quería aportar que, bueno, Estamos. esperando que hoy día con la Dirección de Educación Pública, digamos, encabezando esto, se logren establecer ciertos criterios para que los colegios no pierdan tanto tiempo administrativo. Siento que muchas veces las direcciones de los establecimientos pasan gran parte del tiempo respondiéndole al ministerio, a las DEPROV, a los DAEM, a la superintendencia, a la agencia de la calidad. Siento que falta articulación muchas veces entre todas estas entidades porque hay oportunidades en que llegan todos juntos y finalmente desenfocan muchas veces, sobre todo a los equipos directivos, que son esenciales, obviamente, porque son la cabeza que tiene que estar haciendo gestión, digamos, dentro de los establecimientos para generar y mejorar, obviamente, lo que son los aprendizajes y la formación. Y claro, y se pasa mucho tiempo en estas cuestiones, el pie ni hablar. También hay una parte importante del tiempo que pasan los profesionales llenando formularios, y eso creo que también es un nuevo crítico que ha tenido el sistema hasta ahora. Está muy de acuerdo, ¿ah? De hecho, hay una investigación que hace la propia Superintendencia de Educación que detectó que dentro de un colegio ocurren 1.800 procesos administrativos.
reitero la cifra, 1.800, que no son todos de carácter técnico-pedagógico, y la mayoría son más bien de carácter administrativo, ¿ya? Esto de llenar de protocolos, o sea, toda la razón. Yo creo que ahí hay un problema, y me hago cargo de lo que voy a decir, de coordinación dentro del sistema de aseguramiento de la calidad entre el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad y la Superintendencia, que tensan los colegios. En vez de facilitarles la vida, los tensa. Y los tensa efectivamente con esta solicitud que tú mencionabas, Alejandro, pero por otro lado, también no hay una articulación o una coordinación, por ejemplo, para ir a mirar la SEP y específicamente el PME. Llega la superintendencia con una orientación y que después los colegios transmiten esto al supervisor que llega del Ministerio de Educación y dice el supervisor que están equivocados, que no es así, es como yo digo, y después va una visita de aprendizaje o una visita, ¿no es cierto?, evaluativa de la agencia de calidad y transmite otra cosa. Yo creo que ahí falta una mayor coordinación. Ya no basta solo con crear el sistema de aseguramiento de la calidad, generar en cada región una mesa SACA, así se llama, donde además de estas tres instituciones participa participa Junge Integra, y que tienen que ver justamente con poder generar, yo diría, una mirada del sistema local de educación que permita mejorar en calidad. Toda la razón, ¿ya? Y que es una cosa que está al debe hoy día la política pública. Profesor, Bueno, Joana tenía el micrófono abierto. No sé si quiere decir por, por voz, porque igual había comentado algo, pero no sé si lo prefiere decir. No. Ya, lo decía que los colegios son diferentes, no son escuelas ni liceos. La característica de un colegio es que transitan todos los niveles. ya, ok. Ya, es semántico. No lo comparto, pero está bien. Yo, eh, eh, la mayor parte o son escuelas o son liceos, pero está bien, ok. Agreguemos el concepto de colegio. Desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Una de las cosas que busca la ley es poder hacer un buen acompañamiento de los establecimientos educacionales, ¿ya? Y especialmente en las comunidades, no solo pensando en los profesores y en los estudiantes, también, ¿no es cierto?, en las propias familias. Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, hay algunos cambios que son importantes destacar. Primero, asumir claramente que tanto el PI como el PME son instrumentos de planeamiento que la escuela tiene. El PI es más bien declarativo y el PME, a pesar de que tiene una fase, diría, bien digo, estratégica declarativa y otra que es operativa, que es de carácter anual, son instrumentos que efectivamente permiten planificar la labor del colegio. Lo otro es que también los directores seleccionarán a los profesores a partir de ternas que proponga el director del servicio local. Alguien puede criticar, mira, pucha, el servicio local va él a elegir la terna y de eso el director va a elegir. Bueno, son cosas que de alguna manera a lo mejor va a con el tiempo mejorar, porque alguien podría decir el director de la SL va a poner a sus amigos para que hagan clases. Sí, puede ocurrir, pero uno, reitero, parte de la premisa que esto hay que hacerlo bien, a propósito de lo que decían de que en el tema educativo uno no puede improvisar. Y aquí viene una cuestión que es bien interesante, que son los consejos escolares van a ser resolutivos, pero resolutivos en dos materias: en definir qué actividades extraprogramáticas van a ocurrir dentro del colegio y el otro que es la aprobación del reglamento interno. Y lo subrayo esto último, ¿ah? Porque no es solo el participar en el consejo escolar aprobando el tema. Aquí debiera haber una participación general de los apoderados respecto a este reglamento interno, así como también de los estudiantes, de los profesores y de los asistentes de la educación. ¿Ya? Más que 2 o 3 o 4 personas redacten el tema. Y por otro lado, se obliga a los colegios a armar a desarrollar una jornada de evaluación del PME y del reglamento interno. Es decir, allí también se insta a los colegios a hacer un proceso participativo de cómo ha sido el desarrollo de ese PME y cómo ha sido la implementación, ¿no es cierto?, de ese reglamento interno. Por otro lado, yo lo decía hace un rato atrás, va a haber un director ejecutivo que va a durar 6 años en el cargo, ¿ya? Y no son cargos de exclusiva confianza. Ahí está el problema que se ha tenido hoy día, como eran algunos directores de servicio local que no lo han hecho bien. Y ojo, sin mirar el convenio de desempeño de esta gente, sino que más bien
se ha hecho porque han habido una serie de problemas y de faltas, no necesariamente de probidad, sino que más bien de falta administrativa, ¿ya? Por otro lado, también estos directores pueden ser reelegidos por una nueva temporada, pero con un concurso. Y para la gobernanza, tal también como se los dije, hay un consejo local y un comité directivo. El consejo local es fundamentalmente de perfil educativo representativo, donde está la comunidad escolar, y el directivo es más bien, ¿no es cierto?, de rendición de cuentas. Ahí hay un control mucho más fuerte de la gestión, y ahí se aprueba el plan estratégico que dura 6 años, y también se aprueba el plan anual de gestión, que es el PAL, ¿ya? Y ellos proponen, ¿no es cierto?, la terna al presidente de la República para que éste designe al director. Asimismo, ¿no es cierto?, el servicio local va a depender del Ministerio de Educación, o sea, la Dirección Nacional de Educación Pública va a depender de la dirección del Ministerio de Educación, y el director también acá es elegido por alta dirección pública. Va a tener un cargo básicamente de poder generar la gestión no solo del sistema de educación pública, sino que de los 70 servicios locales, y va a tener también un convenio de gestión que va a establecer, ¿no es cierto?, con los directores de los servicios locales, pero también él lo establece con el presidente de la República, y que diríamos que evalúa el ministro de Educación. La estrategia de desarrollo regional dura 8 años. Esos 8 años también tienen una razón de ser. Saltan los ciclos políticos de 4 años, tanto de los alcaldes como de un presidente de la República, y la idea es que esa estrategia se mantenga en el tiempo, haciéndole los ajustes que a partir de su implementación haya que realizar, pero no a partir de nuevo, y debiera ser elaborada participativamente y la aprueba el Consejo Nacional de Educación, ¿ya? Que es un organismo que es parte del sistema de aseguramiento de la calidad del SAC, ¿ya? Y va a apoyar administrativamente a los servicios locales. Aquí van a haber cambios que se están discutiendo en la ley y que tienen que ver también sobre esto, porque hoy día la relación, por ejemplo, fundamentalmente la tenía el servicio local directamente eh, con la DIPRES, ya con la Dirección de Presupuesto. Y hoy día la idea es que se haga una bajada de una línea de gestión a partir de esta estrategia de 8 años a los servicios locales, pero también que el director tenga una injerencia en la gestión administrativo-financiera de los servicios locales, que no sea tan directa, porque efectivamente eso hace que se demora. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha trabajado con la DIPRES, pero la DIPRES, para que haga un cambio en el presupuesto, un ajuste presupuestario, se demora una eternidad, ¿ya? Y eso complica mucho los servicios locales. Hay otras dos instancias también, más que de gobernanza, son instancias de participación y de apoyo. Una de ellas es la conferencia de directores de establecimiento, que era una suerte de consejo de directores que actualmente, que antiguamente existía, ahora se llama conferencia, y ellos cumplen una función netamente de apoyo al servicio local, diría apoyándolo desde la perspectiva técnico-pedagógica, y también opinan sobre el avance del plan estratégico. Y existe una coordinación regional que la encabeza el gobernador de cada región, y en la cual, además, ¿no es cierto?, de los directores de los servicios locales van a participar los directores de FUNAED, de FUNGI, la agencia de calidad, esté o no esté ubicada territorialmente en esa región, la dirección de la superintendencia, y el CEREMI va a actuar como una suerte de secretario ejecutivo de este comité. Esta coordinación ya se ha desarrollado en algunas regiones, en las menos diría yo, pero va a ser una instancia que a mi juicio va a ser muy importante, sobre todo cuando se quiera obtener recursos desde el gobierno regional. Aquí va a haber una buena instancia. Entonces, aquí surge la idea de qué institucionalidad va a poder, ¿no es cierto?, ser capaz de dar yo diría, el soporte para lograr equidad, calidad e inclusión. Entonces allí el sistema educativo, dentro de lo declarativo, ya yo todavía, hay que medir esto todavía para ver si fue efectivo o no. Primero establece horizontes de desarrollo de mediano y largo plazo, ¿ya? Siguen siendo el foco en las comunidades educativas, pero la idea es que esto se vea reflejado en los proyectos educativos,
Por eso hay muchos servicios locales que le dan mucho énfasis al tema declarativo dentro de un proyecto educativo, pero también al PME. Está también la responsabilidad que cada uno de los actores tiene en lo que es la rendición de cuentas. Por eso ahí hay un rol más protagónico del consejo escolar, por eso se crea el consejo local, el comité directivo, y eso se va a ver reflejado tanto a nivel local. Ojo que los SLEP tienen también COSOC, estos consejos sociales, económicos, no me acuerdo qué más, ¿ya? Pero que son de elección popular y donde participa gente que efectivamente se preocupa de la contability de estas instituciones. Los ministerios los tienen, los municipios los tienen todavía, ¿ya? Y por otro lado está también el foco que hay que tener en los profesores. Quizás es la variable más relevante para que un colegio tenga calidad, que también lo hacen los profesores. Hay otras más, pero quizás esta es la más relevante, en donde se les apoye para poder generar nuevos conocimientos, nuevas capacidades y la creatividad de esto. Y por último, está también el tener comunidades educativas que sean más comprometidas. Aquí la familia muchas veces manda al estudiante, lo deja en el colegio y se despreocupa. Aquí la idea es que pueda haber espacios de participación de la familia y que también hay una responsabilización de la formación de ese estudiante, que no solo sea del servicio local. Vuelvo a insistir, por esto esta creación de estas instituciones de gobernanza y la mayor atribuciones. Por otro lado, también se quieren superar algunas falencias estructurales que tenía el sistema municipal de educación, y allí primero es ver la posibilidad de tener un sistema educativo que dé cuenta de todo el sistema, ¿no es cierto?, con mejores capacidades, que estén mejores distribuidas y que por otro lado también exista la profesionalización del sistema educativo. Es decir, que la gente que esté ahí sea capaz, ¿no es cierto?, de poder, sobre todo las que están en la Casa Central de los Servicios Locales, de satisfacer las necesidades que tiene el territorio y las necesidades que tienen las familias de formación educativa. Y por otro lado también, ¿no es cierto?, que de alguna manera los servicios locales sean capaces también de poder tener una oferta educativa que sea mucho más atractiva. Está también la idea de poder tener una escala geográfica que sea adecuada, es decir, ni muy grande, ni muy voluminosa, ni muy chica. Ya asumiendo de que hay regiones, sobre todo las regiones extremas, en donde la dispersión geográfica es bastante grande, ya que sea un sistema equitativo, ya, y no atomizado como muchas veces encontrábamos, por ejemplo, en los DAE, ya. Y la idea es que efectivamente pueda todo el mundo tenga capacidad para desarrollarse y todos los colegios puedan alcanzar esa calidad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tener una gestión educacional que esté, yo diría, protegida hasta influencia de los ciclos políticos de cada 4 años cambiar alcalde y cada 4 años cambiar presidente de la República. Ya por eso los planes estratégicos de los SLEP son a 6 años y la Estrategia Nacional de Educación Pública es a 8. ¿Ya? Asimismo, también poder contar con un apoyo y un acompañamiento a los colegios que sea sistemático y sustantivo y concreto en el tiempo. Por eso está esta unidad con mayores recursos para poder tener profesionales que asesoran a los colegios. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Por el chat, hasta ahora nada. Nada, ya. Bueno, aquí vamos a ver algo que es bastante rápido en esto, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una evaluación intermedia que se hace el año 21 y después otra que se hace el año 24, y las variables que influyen, ¿no es cierto?, entre los primeros SLEP que se crean en el 2018 y aquellos que estaban en funcionamiento el 2024. Yo quiero irme a la columna de la derecha de ustedes, que es la que más me interesa, para poder explicar algunos nudos que se encontró en el echar a andar los servicios locales. Primero, los cambios que hubieron en los calendarios para hacer el traspaso a los servicios locales. De hecho, una ley miscelánea amplió prácticamente a casi 3 años el traspaso a los servicios locales. Un año para entregar información, un año para hacer los nombramientos y el año siguiente la instalación. ¿Ya? Entonces allí también ya tuvimos un problema en donde se extendió el plazo para poder ingresar y terminar con todos los municipios que estén ingresados al sistema
de los servicios locales, en donde tendríamos los 70 servicios locales en régimen el año 2030, fines del 2029. Lo otro es también la redefinición de las implementaciones, esto a causa del COVID-19. Y fíjense que el COVID es del año 2020, y los colegios, perdón, los del LEP recién llevaban a lo menos 8 de ellos, si no me falla la memoria, 2 años de funcionamiento. Y viene el tema de la pandemia y la no presencialidad y los estudiantes en las casas, ¿ya? Y ahí no hubo la posibilidad de acompañar y mirar esta instalación. Solo lo hubo después del año 22, cuando se vuelve a la presencialidad. Lo otro también, la gradualidad de implementación no acorde a la capacidad del sistema, esto también. Se propuso un calendario de ingreso con muchos servicios locales a la vez. Yo no sé si ustedes se imaginarán lo que implica hacer un concurso, no solo de director de servicio local, sino que también de subdirectores. Y los concursos que hay que hacer también para contratar a todo el personal que va a ser parte del servicio local de la Casa Central. Eso requiere mucho tiempo, entonces por eso también ahí hubo un ajuste en el calendario. Y por otro lado está la extensión de un año de funcionamiento de los servicios locales, que esto se lo explicaba frente a los cambios del comité, o sea, perdón, del calendario de traspaso. Por lo tanto, allí, el año 21, las conclusiones que podemos encontrar primero es que hay que hacer una incorporación más gradual en la segunda etapa de implementación de los servicios locales, que es la que estamos viviendo hoy día. Mejorar los procesos de traspaso, especialmente la información que entregan los municipios, ¿ah? Hubieron muchos municipios que hicieron cuestiones, puedo citar por ejemplo el servicio local de Coquimbo, que en febrero, o sea, un mes antes de que los colegios fueran traspasados al servicio local, el alcalde le subió los sueldos a los asistentes de la educación. Y eso cambió toda la información que se tenía para poder administrar el sistema desde la perspectiva financiera. Ya, municipios que no entregan toda la información, municipios que no tienen claridad en los contratos de los profesores, de los asistentes de la educación. Por tanto, la calidad de la información no es buena. Profe, disculpe respecto a eso, yo creo que el servicio local o cuando firman los convenios tampoco son estrictos. No son Sí. estrictos en dar cumplimiento a los convenios, entonces te demoraste, uy, te demoraste, lo siento, ya no te voy a pasar la plata Muy de para acuerdo. que paguen las indemnizaciones. Entonces creo que los mecanismos de control son muy laxos. Sí. Entonces por eso los DAEM y las corporaciones a las finales no entregan o lo entregan tardíamente o lo entregan incompleto. Entonces cuando se instala el servicio no cuenta con todo la información. Imagínense, nosotros somos un DAEM que tenemos, no sé, creo que no sé si serán una cifra exacta, pero 8.000 decretos atrasados de nombramiento. Entonces tú tienes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El foco debería estar puesto en aquello, Y en el traspaso. Y yo creo que cuando hay cambio de ¿cómo se llama?, de administraciones, se pierden los focos, llegan nuevos equipos, tienen que volver a conectarse o entre que se conectan con el traspaso ya perdieron un año. ¿Me entiendes? Entonces creo que en ese sentido la DEP debería ser más estricta en esos procesos. sí, yo estoy de acuerdo, ¿ah? Pero ojo que no es solo la DEP, es también el ministerio. Recuerde que quien es el garante de que esos procesos ocurran en cada región, el CEREMI o la CEREMI, ¿ya? Por lo tanto, sí, yo estoy muy de acuerdo con usted. Ahora, lo que a mí me preocupa, a propósito del comentario que usted hizo de las resoluciones de nombramiento, la Contraloría no dice nada respecto del ingreso al CIAPER de esa información, Norma, Como profe, justo no le escuché. que la Contraloría no dice nada del ingreso de esas resoluciones al CIAPER. O sea, yo creo que en el fondo la Contraloría se informa cuando alguien hace la denuncia, pero Ah, más pero allá no, de eso. ya, perfecto. No hay un control, ya, me parece. O sea, Sí, yo creo que no hay un control y en el fondo eso termina perjudicando a los profesionales en la escuela, o sea, ya sean los docentes, los asistentes de la sí, educación, que son las personas que son traspasadas y que necesitan como ese proceso regularizado, en el sí, fondo. no, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y a propósito de lo que usted dice, Norma, también estos nudos que son más bien de carácter administrativo distraen los focos en el tema técnico-pedagógico, ¿ya?
Y esto tiene que ver fundamentalmente con que muchos de esos datos también nos sirven para gestionar desde la perspectiva técnico-pedagógica de mejor manera, no solo los colegios, sino que el sistema en su conjunto. También hay municipios que tienen sistemas de información y de gestión administrativa bastante sofisticados y otros que todavía están, yo no quiero exagerar, pero en el papel o a lo menos en la tabla Excel, ¿ya? Y aquí también hay un tema que es importante porque, ojo, todavía existen también servicios locales que se manejan de esa forma, ¿ya? No hay una mirada, una inversión en tecnificar la administración. Tampoco hay capacidades para, yo diría, para gestionar y desempeñarse en el sistema público. Como esta evaluación es del año 21, esta es un colorario, ¿no es cierto?, de que mucha gente venía del sistema privado y no sabía cómo se gestionaba un sistema público. Y toda la normativa que obliga, por ejemplo, a las compras, obliga a las contrataciones, etcétera. ¿Ya? También se plantea la mayor participación, ¿no es cierto?, y funcionamiento de estos órganos que se crean, del comité directivo, del consejo local, las atribuciones que tiene el consejo escolar, ¿ya? Y que no siempre ocurre. También está el mejoramiento de los procesos, ¿no es cierto?, de conformación y retención de los equipos de servicios locales, ¿ah? Aquí hay algo que destacar, mucha gente se fue de los servicios locales, no quedó, yo diría, satisfecha con lo que se daba. Y mucha de esta gente justamente o bien venía del sector privado o bien venía del sector educativo que no estaba vinculado al servicio público, ¿ya? Y ahí lo que se requiere es traer más talentos para tener buena gente ahí. Yo valoro mucho esto que hace con la DEP con ustedes porque se ven que tienen buen manejo y conocimiento del sistema educativo son ustedes. Por lo tanto, ustedes debieran ser parte también de esos servicios locales. Está la instalación de oficinas locales, es decir, efectivamente se requiere de delegación en algunos territorios para poder agilizar la gestión. Y por otro lado, y también lo decía Norma, es mejorar la estrategia comunicacional. Ya no se entrega buena comunicación a la hora del traspaso, ni a los funcionarios, ni a los profes, ni a los asistentes, ni tampoco, ¿no es cierto?, a los apoderados. Y por otro lado, esto también tiene que haber un fuerte vínculo con el territorio, que no sea solo hecho en las cabeceras de regiones, sino que se vaya a cada una de las comunas a entregar la información y con una participación lo más amplia posible. ¿Ya? Bueno, esto también yo no lo voy a leer, pero esto tiene que ver con los antecedentes de aquí al 29, de cómo va a ser el crecimiento, ustedes lo van a ver. En la prueba esto no lo vamos a preguntar para que se queden tranquilos también, de cómo es el proceso de incorporación de servicios locales. Bueno, y se plantean, ¿no es cierto?, desafíos dentro de lo que es la educación pública. Primero, y este yo creo que es una debilidad, los dos últimos gobiernos no le han puesto, a mi juicio, esto es una opinión también personal, yo creo que la suficiente relevancia al sistema educativo en general, ¿ya? No hemos tenido una agenda de política pública fuerte, ¿ya? Yo me atrevo a decir, tanto en este gobierno como en el gobierno de Piñera II, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva se plantea en volver a poner la educación pública en la agenda, que sea valorada, y más que preocuparse las críticas, cómo hacemos unos esfuerzos y un acuerdo de carácter nacional para sacar este trabajo adelante. Por lo tanto, la idea es poder tener, y en eso se trabajó en esta ley que está siendo aprobada en el Congreso, en tener un nuevo espíritu que retome la educación pública y se tengan que hacer los ajustes que se tengan que hacer para mejorar esto, porque efectivamente la implementación de los 8 primeros servicios locales demostró que esta cuestión, la ley no siempre era la correcta, o sea, en alguno de su formulación. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, entender de que esto es una tarea no solo que implica al municipio y a la DEP, sino que aquí están todos los actores del Estado, es decir, más allá de la CDM está el gobernador regional, están los alcaldes, por lo tanto aquí hay implicancias que son notorias. O sea, el primer dato es que toda la infraestructura deportiva, salvo en aquellos colegios donde esté, la infraestructura deportiva va a tener que mantenerse, ¿no es cierto?, en colaboración con los municipios. La colaboración que prestan los CEFAM, la cooperación que presta la Videco, el SENADI, el
el IND, o sea, hay que trabajar en redes y esto requiere también de otros actores y hay que incorporarlo. Por otro lado, también está la idea de cómo le damos un sentido a la educación pública desde la idea de tener una educación de calidad, de una formación integral, de mejorar los aprendizajes, pero también de ser la posibilidad de que a muchos niños se les cambie la vida respecto a su realidad familiar. Yo soy de los que cree que los profes son agentes de cambio social y el sistema educativo es una institución que hace cambios sociales. Por lo tanto, si no tenemos un sistema de educación pública de calidad, vamos a mantener y a prolongar a lo mejor bolsones de pobreza o bien de situaciones adversas que tienen muchas familias en este país. Y por otro lado, es también cómo se instala un sistema de educación que tenga realmente calidad, pensando en todas las dimensiones de esta formación integral, y por otro lado también tomando decisiones que estén orientadas justamente a ese objetivo que es tener buena educación para los niños y niñas de este país. ¿Ya? Bueno, allí hay énfasis que plantea, ¿no es cierto?, la educación pública. Esto lo saqué de una exposición que hace el actual director de la ADEP, y la misión es implementar y conducir y coordinar un sistema de educación pública a través de la Estrategia Nacional de Educación Pública y la creación, acompañamiento, desarrollo de capacidades y de supervisión de los servicios locales de educación pública para alcanzar una educación pública de calidad en todos los territorios de acuerdo a los principios del sistema. O sea, es bien ambiciosa la misión, ¿ya? Y termina el tema diciendo de que el fin es alcanzar el desarrollo integral de las y los párvulos y estudiantes de las comunidades educativas y el conjunto del país. O sea, no es menor. Y algún objetivo estratégico tiene que ver justamente con la implementación de la estrategia de educación pública, la creación, ¿no es cierto?, y la implementación de los servicios locales, el acompañamiento de estos servicios locales una vez ya creados para poder tener una buena gestión en todos los ámbitos sobre los cuales tiene competencia. Y por otro lado está el desarrollo, ¿no es cierto?, de la Dirección de Educación Pública para poder conducir estratégicamente este sistema de educación pública y no ocurra lo que nos ocurrió con los 8 primeros servicios locales. Ya, y en el corto plazo está el mejorar la gobernanza y la implementación de los servicios locales, el fortalecer el perfeccionamiento de la ADEP y la relación con los servicios locales. Esto es lo que yo les decía, que la ley entregaba mucha autonomía a los servicios locales y la ADEP tenía poca injerencia en aquello, ¿ya? Y yo creo que tiene que haber una mirada, pucha, va a sonar duro lo que voy a decir, pero de supervisión. Está también la revitalización de la relación entre el Ministerio de Educación y el sistema de aseguramiento de la calidad y otros actores. Esta, a mi juicio, descoordinación que existe. Y por otro lado está hacer un sinceramiento también de lo que hoy día la educación pública es capaz de lograr, que es, por ejemplo, el asumir un cambio muy importante dentro del sistema educativo y el poder reducir las brechas entre lo que yo declaro que quiero hacer, que es esto que está aquí, versus lo que ocurre en la realidad, ¿no es cierto?, de cada uno de los colegios y de cada uno de los servicios locales. Y por otro lado, que ha sido también una debilidad de los servicios locales, contar con los recursos para poder hacer eso. ¿Ya? Bueno, se busca una calidad sistémica, esto en el entendido de las trayectorias educativas de los estudiantes, pero también los esfuerzos que hacen los distintos niveles del sistema educativo, esta calidad de formación integral de los estudiantes, esto considerando no solo las dimensiones académicas, sino que el espíritu, ¿no es cierto?, la ética, la moral, lo afectivo, lo artístico, que le permitan justamente tener una mejor formación personal. Y eso, ya, esto ya lo vimos ya. Dentro de los desafíos de la instalación de los servicios locales, hay uno que es fundamental, que tiene que ver con cumplir con las normativas vigentes, esto que decía Norma. Es decir, que no le salga gratis al municipio traspasar una información incompleta o con errores, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, contar con
dentro de la normativa el presupuesto que le permita, diríamos, solventar todos los requerimientos que tenga ese sistema educativo. Por otro lado, también están los desafíos educativos y de infraestructura, que tengamos espacios dignos donde se desarrolle el trabajo escolar. Yo me atrevo a decir que desde el año, chuta, voy a aventurar, pero desde el año 2005 aproximadamente, 2006, la educación, o sea, el Ministerio de Educación dejó de invertir en los sistemas educativos. El 2005 fueron las últimas inversiones que se hicieron por efecto de la jornada escolar completa, y después no hubieron planes de conservación, salvo lo que ocurrió con algunos colegios, y no con todos, porque hay colegios que están dañados con el terremoto del 2010 y en donde no hay condiciones para hacer un buen trabajo. Y los municipios tampoco se interesaron en, como salía el sistema educativo del municipio, no se preocuparon de poner en el GORE, ¿no es cierto?, proyectos de inversión, ¿ya? Y que también sean capaces de responder a la oferta educativa. Yo creo que ahí hay una buena posibilidad de tener ofertas educativas que no solo sean las tradicionales, como tenemos liceos artísticos, liceos con un sello deportivo que son reconocidos y que de alguna manera entregan una forma distinta de poder formar a los estudiantes. El desafío en gestión de personas, cómo le entregamos mayores capacidades, no solo a los profes, sino que también a quienes hacen el trabajo en el área de soporte. Desafíos que son de carácter administrativo financiero, que yo ahí a donde hablo de este modelo de gestión, ya que permita por una parte responder a los requerimientos, pero por otro lado también el poder contar con tecnología para poder administrar, el poder contar con proyectos de infraestructura que puedan ser financiados, ya donde tengamos, ¿no es cierto?, tecnologizados procesos de remuneraciones, contables, de recursos humanos. Y por otro lado, que también es bastante importante, el de la participación, cómo la familia también la involucramos en esto y se hace responsable de esto. No que la familia deje a los estudiantes en el colegio y no ocurra nada. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna consulta, voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna consulta, algún comentario, ¿hay algo en el chat? En el chat, no, Jocelyn comentó en nuestro país, profesor, pero no sé a qué se refería específicamente. No sé si quiere complementarlo. Sí, hola, muy buenas tardes. Sí. Profesor, estoy totalmente de acuerdo con cada una de las palabras que expresó acá. Creo que es un tremendo desafío para nosotros, que vamos a tratar de postular a los SLEP, hacer que esta política pública, estas excelentes intenciones, cobren vida, porque nuestras comunidades educativas necesitan de un buen apoyo técnico, pedagógico y también de una excelente gestión administrativa para que efectivamente entreguemos esa educación de calidad, de equidad, y que las oportunidades de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas, eh, se pueda, se pueda plasmar en acciones concretas, en lo que está viviendo cada comunidad. Por eso también creo que es importante trabajar muchísimo en fortalecer el trabajo colaborativo desde acciones muy, muy específicas, donde desarrollemos competencias, donde seamos súper autocríticos, para generar de verdad una evaluación de las acciones que definimos y no seamos tan autocomplacientes, porque yo creo que eso ha sido una deficiencia para nosotros. Evaluamos bastante críticamente y punitivamente a nuestros estudiantes, pero nosotros somos todos maravillosos como cuando evaluamos nuestros PME. Y la gestión de los directores o directoras de nuestro establecimiento. Entonces yo creo que esto nos va a ir dando mayor coherencia en el sistema. Mire, yo solo un comentario, y escuchándola se me vino a la cabeza. Isidora tuvo la suerte de estudiar administración pública en esta universidad donde yo trabajo, y si hay algo que en esta universidad se hizo es no copiar la cultura y los males de las universidades tradicionales, que créanme que son varios. Y no ha sido fácil, ¿ah? Ha costado mucho, pero todo el mundo está consciente de que el proyecto de esta universidad lo construye la gente que trabaja en esta universidad, lo construye la gente que estudia en esta universidad. Y créame que no por casualidad hoy día tenemos casi 9.000 estudiantes de 27 carreras,
en un periodo que parte como primer año del sistema, o sea, perdón, de año académico, el año 2017, ¿ya? Y para llegar a tener esa cantidad de alumnos es porque aquí hay un compromiso de las personas que están, porque en esta región no había universidad y esta era la última oportunidad que teníamos, porque habíamos tenido otras, de tener una universidad acá. Yo creo que esto es exactamente lo mismo. Yo lo dije al comienzo, ustedes le pueden cambiar la vida, ustedes, ¿ah? Yo no estoy hablando del profe, estoy hablando de usted, la vida de un estudiante. Hoy día, para que un chico de una familia pobre pueda superar esa pobreza, tienen que pasar 4 generaciones. Y una generación tiene 25 años. Eso significa que son 100 años que se podría demorar un estudiante en salir de ahí. ¿Cómo lo hace rápido? Estudiando. Ese es el camino. Hay alguien que se llama User y que levantó la mano. Buenas tardes, profesor. Me equivoqué en algún No se minuto preocupe. en mi nombre. Me llamo Olga. Eh, Ole. yo soy trabajo ya igual toda mi trayectoria en educación, no siendo del área de educación. Estoy convencida creo en la educación pública, eh, creo que podemos hacer grandes cambios. Em, creo que de verdad era necesario este cambio de los SLEP hace muchos años. Eh, pero también creo que falta un poco más en estos diagnósticos. Eh, creo que está bien que las personas que puedan seguir trabajando en la educación en los territorios a través de los SLEP también se puedan capacitar y dejar un poco de mirarnos el ombligo, porque no vamos a cambiar el destino de un niño solamente en el SLEP, porque la verdad que la educación, para que impactemos y cambiemos en realidad, tenemos que aprender a trabajar en red y convencernos de que la comunidad no está al interior del recinto educativo. Cuando usted pone el ejemplo de cómo ayudamos a un niño que viene de condiciones muy vulnerables, no lo vamos a ayudar solos. Necesitamos salir del ámbito educativo, necesitamos entender que salud, que el consultorio, educación, toda la salud tiene que acompañarnos y tenemos que aprender a trabajar en red, porque por muchos fondos a lo mejor que podamos eh, administrar en función de apoyar y de sacar adelante un alumno, ese alumno está inserto en una familia muchas veces, y no muchas veces, o sea, igual manejo datos, trabajé a nivel regional muchos años, y la verdad es que es muy compleja la pobreza y la vulnerabilidad, no solo económica, no solo económica. Entonces, la verdad es que cuando no tenemos, no podemos impactar y no podemos llegar a esa familia, sí, a lo mejor podemos ayudar a un niño, pero la verdad es que el desafío va mucho más allá de los SLEP. Por eso, y volviendo al punto inicial, me preocupa cuando de pronto no se declara o se dice, puede ser que no vamos a tener mucha capacidad de instalar una oficina en una determinada comuna. Es complejo, porque ¿cómo llegamos, cómo acompañamos si no estamos? Eh, va a ser mucho más difícil la gestión de ese director y de esa comunidad si, si estamos tan lejos. Eso por una parte, como reflexión, y lo otro de esta mirada de que podemos hacer mucho. Creo que el SLEP va a ayudar, va a cambiar, vamos a avanzar, pero el SLEP no lo es todo. Tenemos que aprender a trabajar en red y comunidad con todas las entidades. Y ojalá que la política pública de todas las entidades también entiendan que no son islas. Todo el sistema que apoya a los niños y a los jóvenes, la verdad, es que estamos al debe todos. No solo educación, todos. Eso, profesor. No, muy de acuerdo. Solo 3 comentarios respecto a lo que usted dijo y estando muy de acuerdo. Primero,
a pesar de todo lo que usted dijo, la sociedad cree que las soluciones para los males de esta sociedad están en la escuela. Y la escuela es la que tiene que hacerse cargo. ¿Ya? Hay accidentes de tránsito, enseñemos tránsito. Hay problemas laborales, enseñemos legislación laboral. El colegio tiene que hacerse cargo de todo. Eso como un primer dato. Un segundo dato, creo que también es súper relevante esto de las redes. Yo le encuentro toda la razón, más todavía cuando el colegio se transforma en un organismo social que cree, la gente cree que puede solucionar los problemas de esta sociedad. Y eso no es así. Ya no es así. Yo creo que la mejor prueba de esto, y yo lamento mucho porque hubieron muy pocos reconocimientos al respecto, fue para la pandemia. Todo el mundo, y con justa razón por lo demás, felicitó el trabajo que hicieron los funcionarios de salud. A mí me parece que fue fantástico. Pero muy pocos repararon la labor que tuvo el profe o los profesores en los colegios para contener a las familias que habían perdido seres queridos, para contener a familias que no tenían que comer, y estas cajas de alimentación de Junaep pudieron haber sido la salvación, para poder contener a gente que en algún minuto empezó a tener problemas porque se encerró, ¿no es cierto?, en el departamento, en la casa, con un hacinamiento bastante alto, y fueron los colegios quienes pudieron sacar adelante la tarea. Entonces, yo por eso creo que a los profes lamentablemente no hubo un reconocimiento, más todavía cuando hubieron profesores que sacaron su auto para poder ir a atender a los estudiantes, se perfeccionaron en el uso de tecnologías como esta, ¿no es cierto?, de un Zoom, de un Meet, un Teams, y también como algunos que no manejaban la tecnología, hubieron profes solidarios que les enseñaron a los profes a manejar esta tecnología. Y todo eso redundaba en el interés que tenían los profes y los conocimientos que tenían los profes para que los estudiantes aprendieran y no se quedaran sin clase. A lo mejor no con todo funcionó, pero sí hubo un esfuerzo bastante importante. Entonces, eh, yo le encuentro toda la razón y creo que, reitero, esta es una oportunidad que este país se está dando para sacar adelante esta tarea y de una educación pública de una vez por todas de calidad. Bien, no sé si hay algo más, si no lo dejamos hasta aquí porque yo sé que son 20 para las 9 y ustedes están cansados. Nos volveríamos a encontrar el próximo miércoles y vamos a... qué bien, bien, Joana, súper bien. Esa fue una muy buena experiencia, buena. Vamos a mirar cómo hacer el traspaso. Ya Isidora les va a subir el material y vamos a trabajar después calidad de educación. Ahí va a estar buena la conversa, créanme, porque tiene que ver un poco con la mirada de esto. Así que le agradezco harto la paciencia y sus comentarios. Yo también aprendí con usted, dicho sea de paso. ¿No? Siempre es una buena oportunidad para aprender. Que estén muy bien, cuídense.